La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mis amados, quisiera que un día como hoy pudiéramos ver qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, especialmente acerca de un día como hoy. Y justamente el pasaje de Mateo 27, 64 le pone un poco el título que deseo compartir con ustedes de que estaba sellada. ¿Puede decir conmigo? Estaba sellada. Así estaba la tumba. Quiero pedirle que se una ahí conmigo. Vamos a suplicarle al Señor que nos permita en este momento ser edificados con su palabra, redargüidos con su Espíritu Santo y especialmente que podamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma poder ser bendecidos con el mensaje que todavía sigue teniendo y lo seguirá teniendo por siempre hasta que Cristo venga por su iglesia. El hecho de hablar de la resurrección, de hablar de la tumba vacía, como también hablamos acerca de la cruz vacía. Ahí donde estás, únate conmigo. Padre amado, a esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo para hablar contigo, para orar, para clamar delante del trono de tu gracia. Un día como hoy, Señor, tú resucitaste. Tú dejaste la tumba vacía, aquella tumba que estuvo sellada. Señor amado, tú rompiste ese sello y tú venciste la muerte. Te alabamos y te glorificamos este día, Señor. Nuestros corazones están alegres, llenos de felicidad porque tú has resucitado. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de glorificar tu precioso nombre. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas escuchado en este momento hasta donde esta voz pueda llegar. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede decir usted conmigo, Él vive? ¿Lo podrá decir una vez más? Él vive, pero tan fuerte que si mi vale lo escuche, Él vive. Dele una palma de alabanza al que vive, al que reina para siempre. Amados míos, Mateo capítulo 27 y verso 64 dice: por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Esta frase que salió de los labios de varios judíos que le hicieron esta petición a Pilatos es la que le da entonces el título al sermón. La pregunta usted la puede tener allí en la pantalla en inglés y yo se la doy en español. ¿Qué le pidieron los líderes judíos a Poncio Pilato? Ellos le pidieron, en este caso único, esto no era algo que se hacía todos los días. No crea usted que esto era siempre en los cementerios, sellar las tumbas. No era así. En este caso, pidieron que esa tumba en particular, la de José de Arimatea, donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesús, entonces fuera sellada. Una de las cosas que muchas veces explicamos, especialmente hoy que vamos a tener bautismos, es que justamente a la hora del bautismo, todo hombre y toda mujer y todo joven, toda persona que toma esa decisión se está identificando con la muerte, es decir, por eso el cuerpo va hacia atrás, ¿verdad?, en el agua, y luego cuando sale del agua inmediatamente identificándose con la resurrección. Por eso es que el bautismo, además de ser un paso de fe y obediencia, es un acto de identidad con la muerte y resurrección de Cristo.
Aquellos judíos le dijeron a Poncio Pilato, eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Bueno, ese era el argumento que los judíos tenían. Y luego que le digan a todo el mundo, este era el temor que ellos tenían, que Él, hablando de Jesús, resucitó de los muertos. Y miren ustedes qué interesante la última frase que ellos dicen. Estoy leyendo Mateo capítulo 27 y el versículo 64. Ellos dicen, si eso sucede, noten ustedes, es decir, si Cristo resucita, estaremos peor que al principio. Interesante la frase de estos líderes judíos. Si esto sucede, estaremos peor que al principio. ¿Qué estaban diciendo ellos con esa frase? Que si eso pasaba, estaremos peor que al principio. ¿Y cómo estaban entonces al principio? ¿Predicando qué? ¿Legalismo? ¿Enseñando en las sinagogas? ¿Qué cosa? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? ¿Qué era lo que ellos decían? ¿Qué carga de conciencia ellos tenían como para pensar que si eso pasara iban a estar peor? Obviamente sabemos que no estaban verdaderamente confiando, creyendo en que el Señor Jesús era el Mesías. Y eso era lo que pasaba. Porque al suceder, entonces la gente les diría, entonces sí, Jesús era el Mesías. Y ustedes entonces atacaban al Mesías. Ustedes estaban peleando y estaban argumentando siempre contra nuestro Mesías. De eso se trata. Se iban a dar cuenta la gente que ellos eran simplemente religiosos falsos, nada más. Hombres de la ley, hombres que tenían que enseñar la palabra y que no tuvieron la sensibilidad espiritual para identificar y darse cuenta, discernir y decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el Cristo. Y amados míos, una de las cosas además que se suma a esto, porque eso verdaderamente fue un acto muy vergonzoso, porque así fue, porque Cristo resucitó. Y muchos entonces creyeron, porque también vieron que aquellos religiosos entonces no reconocieron que Jesús era el Mesías, el Cristo. Ahora entonces les tocó reconocer que aquel Jesús que caminó por aquellos caminos polvorientos de la antigua Palestina, de todas aquellas provincias de Galilea y Judea y otras más, era el Mesías. Aquel que había sanado, aquel que había resucitado, aquel que había hecho milagros de alimentación y tantas otras cosas que, como dice Juan en su capítulo 20, ni se podrían, porque fueron tantas que ni se podrían escribir en todos los libros del mundo. Interesante la expresión que utiliza Juan para decir, es tanto lo que hizo el Señor Jesús. Y no fue un ministerio de 50, de 40, de 20 años, ¿sí? Escasos 3 años y medio. Pero amados míos, no solamente entonces se sumó la vergüenza de estos religiosos, sino que en una sociedad que era muy machista, sucede algo también. Miren ustedes entonces, Marcos, por ejemplo. Usted va a notar que el día de hoy he querido que pudiéramos, como lo hicimos un poquito el viernes, transitar, hacer como una jornada bíblica en donde podamos ver lo que dicen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Noten ustedes lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 9. You can read in English on the screen. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, dice Marcos, la primera persona que lo vio fuera, ¿qué dice su Biblia? ¿Quién fue?
María Magdalena, una mujer llamada María, nacida en la ciudad de Magdala y por lo tanto llamada María Magdalena, por haber nacido en esa ciudad. Pero Marcos nos dice algo más. Marcos toma la decisión, que es el primer evangelista que escribe, y él nos da un dato aquí, y nos dice que es la mujer de quien él, refiriéndose a Jesús, había expulsado 7 demonios en su momento. Y esta es la primera mujer entonces que llegó a la tumba. Mucho antes que los discípulos más populares, el mismo Pedro, el mismo Juan. Sin embargo, una mujer les ganó la carrera. ¿Qué les parece, queridas damas? Bueno, el asunto es que a todo esto se suma algo más. Porque luego Marcos, en ese mismo capítulo 16, nos va a ayudar a ver que la incredulidad se había apoderado también de los discípulos. Esto verdaderamente a mí me llama mucho la atención, porque estos discípulos habían caminado con el Señor Jesús, amados míos, más de 3 años. Habían dormido con Él, habían comido con Él, habían tenido todas esas jornadas, esas caminatas, tanto tiempo, día y noche con el Señor Jesús, viéndole hacer milagros, compartiendo las parábolas, las enseñanzas, esos momentos de confrontación, y ellos estaban ahí. Creo que fue el seminario más completo, el seminario teológico que mejor haya existido en este mundo. Y sin embargo, noten ustedes lo que nos describe Marcos 16:14. Él dice que incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Claro, Judas no estaba, Judas ya se había suicidado a todo esto, pero ahora estaban comiendo, estaban juntos. No hallaron otra cosa de repente que hacer. Y es interesante que dice Marcos, que es el primero, como les dije, en escribir cuando Jesús se presenta, los reprendió. ¿Por qué? Dice Marcos, por su obstinada incredulidad. Así lo describe la versión Reina Valera. Porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Así que varios de estos discípulos todavía no habían creído, según Marcos, a aquellas mujeres que les habían dicho, el Señor ha resucitado. Imagínense ustedes, ellos que conocieron de primera mano al Señor Jesús, que caminaron con Él, entonces ahora, a pesar de que habían recibido la enseñanza de que el Señor Jesús resucitaría. Y amados míos, el Espíritu Santo entra en la escena. Hagan de cuenta como si usted estuviera viendo todo esto en una plataforma, en un teatro. Y ahora entra en la escena el Espíritu Santo, y quien nos describe muy bien esto es Juan, el capítulo 2 y el versículo 22. Porque vemos que el Espíritu Santo redarguyó algo muy especial, la memoria de los discípulos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya la memoria? La memoria, para acordarnos esos momentos de fidelidad del Señor Jesús, acordarnos de ese momento en que estuviste enfermo o enferma y ahora estás aquí. Acordarnos de ese momento difícil que viviste en tu vida y saliste adelante. Acordarnos tal vez de esos momentos, no sé, de agonía, de tristeza, de depresión, de vacío espiritual. Aquellas circunstancias difíciles de tu vida, incluso las económicas y todo. Y sin embargo el Señor te levantó.
Y muchas veces necesitamos que el Espíritu Santo nos diga, no te olvides, Él te ha levantado. No te olvides, Él te ha restaurado. No te olvides, Él es el que te sostiene. Ay, amados míos, ¿qué sería de nuestra vida si no tuviéramos al Espíritu Santo obrando de esa manera? ¿Cuánto trabajo pienso que le doy al Espíritu Santo? No sé usted, constantemente, ¿no? Teniendo que hacernos recordar estas cosas. Y noten ustedes que Juan, en ese capítulo 2 y verso 22, dice que después de que resucitó de los muertos, sus discípulos, noten ustedes, después de que ya la resurrección se llevó a cabo, después de que aquellos sellos fueron rotos, aquella gran piedra fue movida y ya entonces la tumba estaba vacía, después de eso recordaron que había dicho. Qué interesante. O sea que antes de eso, como que no tenían esa convicción, como de decirse unos a otros, hey, no se preocupen, Él va a resucitar, la tumba está allí, la piedra está sellada, ustedes no se preocupen. Es interesante que no hubo ni un solo discípulo que motivara a los otros a decirles, hey, no se preocupen, todo está bien. El Señor va a resucitar, el Señor va a cumplir su palabra. No se preocupen, estemos aquí juntos orando, clamando. Esperemos nada más, ahora no hagamos nada, solo esperemos que el Señor haga lo que Él prometió. No encontramos a ninguno de los discípulos hablando así. Algunos tristes, otros preocupados, otros inclusive hasta yéndose a pescar, tal vez un poco deprimidos. Interesante. Discípulos del Señor Jesús que habían caminado con Jesús. ¿Saben? Cuando analizamos un poco estas cosas de la vida de los discípulos, una de las cosas que aprendemos cuando leemos la Biblia es observarla, interpretarla y aplicarla. ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra vida si usted y yo somos discípulos del Señor Jesús? ¿Cómo nos encontramos en esos momentos difíciles? Tengo la convicción, sentimos que tenemos la convicción y decimos, Dios me va a sacar adelante. Estoy pasando por una etapa difícil, pero está bien, la voy a transitar porque Dios me va a sacar adelante. ¿Sí? Dios me va a levantar, Dios me va a restaurar, Dios me va a sanar. Si de repente mañana recibieras una mala noticia de tu jefe en el trabajo, de tu médico, de quien sea, ¿qué sería lo primero que diríamos en realidad? ¿Saldríamos corriendo? ¿Iríamos a ver quién nos ayuda a hacer un testamento? ¿Qué haríamos? ¿O seríamos capaces de incluso decirle a ese mismo médico, gracias doctor, no se preocupe, no se preocupe, Dios está en control de todo? ¿Te imaginas decirle a tu médico que te está dando alguna noticia no muy buena, decirle, no se preocupe, Dios sabe lo que está haciendo? Tal vez el médico se asombra y no, disculpa, no te sientes preocupado o preocupada. No, Dios está en control de todo. Amados míos, los discípulos de Cristo tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? Fíjense en ustedes entonces que allí en Romanos encontramos algo muy, muy interesante, ¿verdad? Porque hasta aquí estamos viendo un poco lo que nos están diciendo tanto Mateo como Marcos, incluso Juan, referente a aquellos días de la resurrección. Pero algo interesante que sucede luego es en los días de Pablo. Pablo no lo vemos en la escena allí de los días de Jesús, no lo encontramos a Pablo. ¿Se ha dado cuenta usted? Lo encontramos después a Pablo, que sabemos que se llamaba Saulo de Tarso, un hombre muy celoso de la ley, celoso de guardar todos los ritos judaicos,
celoso por que la ley por sobre todas las cosas se imponga. Pero qué interesante es que este hombre un día escribe una carta a un grupo de personas que están en el país de Italia, en una ciudad llamada Roma. Y esas personas habían tenido un encuentro con la palabra. Y noten ustedes que habían escuchado a Pedro predicar en las escalinatas del templo allá de Jerusalén. Y ahora noten ustedes que Pablo en Romanos 8:34 les dice: ¿quién nos condenará? Miren ustedes, este Pablo, el Pablo convertido a Cristo, les hace una pregunta: ¿quién nos condenará? Porque Pablo responde acerca de quién nos puede condenar. Y noten ustedes que él dice: nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Y noten ustedes, murió por nosotros, lo que siempre enseñamos. Y luego inmediatamente dice: y resucitó por nosotros. Así que muere por nosotros, dice Pablo, resucita por nosotros también, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Diga a la persona que está a su lado: Él está intercediendo por ti. Él está intercediendo por ti. ¿Saben? Pareciera como un cambio un poco brusco, ¿no? Porque usted dice: bueno, pero ahí empezamos con Mateo, fuimos a Marcos, fuimos a Juan, estamos hablando de este asunto de los discípulos, de los días de resurrección del Señor. Y cuando encontramos a Pablo, pues ese tiempo ya ha pasado, bastante tiempo. Pero lo traigo a colación porque Pablo ha experimentado a Cristo, ha tenido un encuentro con Cristo. Este apóstol no estuvo caminando con Jesús por aquella tierra de Palestina. Con Jesús no estuvo. Él no conoció de primera mano lo que fue el grupo que tenía Jesús, los 12, los 120, y conforme iba creciendo el grupo, no. Porque su conversión vino después. La encontramos ahí en el capítulo 9 de Hechos, camino a Damasco, cuando él iba justamente para aprender a cristianos y meterlos en la cárcel. Pero él entonces dice: porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. El que está hablando es un perseguidor de Cristo, un perseguidor de los cristianos. Eso es lo importante. Amados, fíjense en ustedes que Pablo no solamente está respondiendo ¿quién nos puede condenar? Porque esa es la pregunta que él mismo hace. Usted dirá, pero ¿por qué Pablo encara esto? No se olviden ustedes de la persecución de aquellos días, después de la resurrección de Cristo. Esta gente en Roma seguramente tendría ese temor. Bueno, ahora hemos escuchado esa prédica del apóstol Pedro, el Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, hemos tenido este encuentro con Cristo y su palabra, y ahora ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar en esta sociedad en la cual estamos? ¿Qué nos van a hacer los soldados romanos si nos encuentran predicando? Porque ellos tenían que anunciar entonces a otros también la palabra. Y noten ustedes entonces que por eso Pablo les está estimulando, les está amando. Nadie puede condenarles. ¿Quién nos condenará? De eso se trata. Así que entonces Pablo transfiere esta palabra de motivación, esta palabra de seguridad. Y esto es lo mismo para nosotros hoy. No importa en qué lugar trabajas tú, en qué vecindario tú estás, con quienes tú vives, el asunto es
que nadie puede condenarte por tú abrir los labios y hablarles del amor de Dios, de la resurrección, de la vida eterna, del perdón de los pecados a la gente. Nadie podrá condenarte por eso. Y mis amados, tal vez tengo una pregunta para usted el día de hoy, pero tal vez no se preocupe porque el mismo Pablo también la va a responder. Si alguien le preguntara a usted, mira, tú vas a una iglesia, tú te identificas como un cristiano o una cristiana y te dijeran, ¿por qué murió Cristo? Simplemente, ¿por qué murió Jesucristo? Why Jesus died? Can you tell me? Imagínate que alguien te hiciera esa pregunta. Fíjate que en Romanos 14, verso 9, dice Pablo, Cristo murió y resucitó. ¿Se dan cuenta ustedes lo que siempre hace Pablo? Habla de la muerte, pero inmediatamente de la resurrección. Cada vez que ustedes lean esas cartas de Pablo, cuando Pablo habla de la muerte de Cristo, inmediatamente habla de la resurrección. En sus escritos, en su speech, no deja a Cristo ahí muerto, no. Él murió y resucitó. Aclara esto. No es como cualquier líder por ahí religioso. Siempre dice Cristo murió y resucitó con este propósito. Noten ustedes, estoy en Romanos 14, 9. Márquelo ahí en la Biblia. You can mark, maybe highlight in your Bible. Romans chapter 14, verse 9. Ser Señor de los vivos y de los muertos. Ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué significa ser Señor de vivos y de muertos? Amados míos, yo sé que en nuestro idioma español la palabra Señor la usamos para todo. Podemos decir Señor Gabriel, Señor Roberto, ¿sí? Pero también decimos Señor Jesús. Fíjense ustedes que en el idioma original no califica eso. Es más, también en el inglés, que muchos de ustedes lo hablan, tenemos la diferencia. Porque podemos decir Mr. Gabriel, Mr. Roberto, pero no decimos Mr. Jesus. Decimos Lord Jesus. ¿Sí? Hay una diferencia allí. No tenemos eso en nuestra gramática castellana, pero en el idioma original sí lo tenemos. Es interesante que la palabra en el original griego es Kyrios. K-Y-R-I-O-S. Kyrios. Y está hablando justamente no de cualquier señor, no del hijo del vecino, sino se está refiriendo a aquel que es propietario de nuestra vida. De eso se trata. A eso se está refiriendo aquí esta escritura, Señor. Ahora, pensemos en esto. Si tú tienes un título de propiedad, vamos a decir, si ya lo terminaste de pagar, ese vehículo que está allí en el estacionamiento, y tienes un papel, un título de propiedad que dice que ese vehículo, marca tal, modelo tal, color tal, es propiedad de, y ahí dice tu nombre, ¿sí? Tú con ese vehículo puedes hacer lo que quieras. Es decir, por ejemplo, si tú dices, le voy a cambiar el color, muy bien, lo llevas a un lugar especial y le cambian el color. Y si alguien te dice, ¿pero por qué le cambiaste ese color? Es mi carro, es mío. Ah, está bien. O si tú, por ejemplo, lo quieres vender y el vecino te dice, ¿pero por qué lo vas a vender? Porque me voy a comprar otro. Es mío, yo lo voy a vender. Tú tienes señorío sobre ese vehículo, es tuyo, tú lo compraste y además de eso hay un papel que dice que es tuyo, punto. Nadie te puede venir a cuestionar nada, porque es tuyo, tú lo compraste.
Lo mismo pasaría si tienes una propiedad, la pintas del color que tú quieras, también la vendes cuando tú quieras, porque es tuya, punto. ¿Sabes? Cuando hablamos del señorío de Jesús, es como decir, mi vida le pertenece a Cristo. Él es el Señor y Él es el propietario. Ahora, cuando tú compraste tu vehículo, bueno, fuiste a un dealer, a una persona, a donde sea, de alguna manera pagaste por ese vehículo. Con un cheque, con dinero, con tarjeta de crédito, con lo que sea. Usted fue y lo compró. Lo mismo pasa con las casas. Aquí en Estados Unidos pasamos 30 años para comprar una propiedad, pero la cosa es que la estás comprando o estás comprando tu vehículo. Pero siempre usamos ¿qué cosa? Money. Cuando Jesús nos compra a nosotros, Él va, y la cámara va a tener que seguirme, y va a un lugar especial. ¿Y va a dónde? ¿A dónde va Él? A la cruz. Y es en la cruz donde Él entonces paga. ¿Con cuántos dólares? How much He pay? Only the blood, solamente su sangre en la cruz. Eso es lo que lo hace ser Señor. Ahora, acá hay algo muy importante. So something very important. Tú tienes que reconocerle a Él y decir, sí, yo acepto que Él es mi Señor y acepto que Él pagó en la cruz del Calvario mis pecados y me compró. De eso se trata. This is the difference when you accept to say, yes, Lord, you pay for my sin, you buy my life on the cross. You my owner. De eso se trata. Cuando tú llegas a ese momento, when you have the reflection, you say, okay, Lord, you my Lord, my Kyrios, ¿sí? Mi Señor, yo te pertenezco. De eso es que está hablando esta porción. Pero solamente el Espíritu Santo, only the Holy Spirit can you help you to understand. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a entender esto. Por eso lo que hablábamos recién acerca de qué tan importante es el Espíritu Santo que se revela, que nos redarguye. Este Espíritu Santo que redarguyó la memoria de los discípulos. Si te tomas un tiempo para pensar, ¿alguna vez que tuviste, no sé, un accidente? Que tú dijiste, wow, de la que me salvé. O wow, podría haber perdido la vida. O bueno, estuve tan enfermo y tan enferma que creí que me moría. Cosas así, que a veces nos olvidamos porque pasa el tiempo y necesitamos llegar a un momento uno diga, oh wow, la verdad que sí, ese fue Dios, ese fue Dios. Yo sé, tal vez tú dirás, bueno, démosle un poquito de crédito a mi habilidad para conducir mi carro. Démosles crédito, digamos, al cirujano que te operó. Muy bien. ¿A qué le quieres dar crédito tú? No hay problema. El asunto es que el Espíritu Santo es el que estuvo señoreando en todo eso. No fue solo tu habilidad de esquivar en ese momento ese accidente que podrías haber tenido. O la gran capacidad que no la negamos del médico, del cirujano, del científico, no la negamos, pero el Espíritu Santo de Dios es el que estuvo obrando allí. Y es este mismo Espíritu Santo que les está ayudando a los discípulos a entender entonces que Cristo ha resucitado. Amados míos, fíjense entonces ustedes de que después de que el Señor Jesús, o mejor dicho, después de que Pablo nos
platica acerca del señorío, el hecho de ser Señor, tenemos que pensar en esto. Si tú este día dices, sí, yo acepto, Jesús es mi Señor, tienes que entender que eso quiere decir que tú ya no eres tú dueña y dueño de ti mismo. Y estoy diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ahora se la estoy poniendo difícil. Porque si yo digo, Jesús es mi Señor, o sea que le estoy diciendo, tú puedes hacer conmigo lo que quieras, tú eres mi Señor, tú eres mi propietario, ya acepté que me compraste, entonces quiere decir que no puedo hacer con mi vida lo que se me da a mí la gana. Y eso no nos gusta mucho. Porque en realidad usualmente, justamente lo compartíamos un poquito esta mañana, el tema del orgullo entra ahí. No, espérese, está bien. Gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. No, pero mi vida es mi vida, cuidado. Yo hago lo que quiero, yo trabajo donde quiero, estudio lo que quiero, voy a donde quiero y compro donde quiero y etcétera. No, ya no es así. Porque entonces no puedes decir que Jesús es tu Señor entonces, pero haces lo que quieres. Por eso es entonces que como hombres y mujeres que le hemos entregado nuestra vida y que hemos reconocido que Él nos compró, entonces consultamos con Él. De eso se trata. Esas grandes decisiones de repente que tienes que hacer, y hasta las pequeñas también, consultamos con Él porque es nuestro Señor. De eso se trata. Y creo que ahí está la lucha muchas veces de todo hombre y de toda mujer que dice ser cristiano. Si hemos aceptado lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y lo hemos declarado Señor de nuestra vida, entonces tengo que caminar de esa manera, donde su señorío se vea, donde lo que hago es la voluntad de Cristo. Ese es el asunto. Y ahí está nuestra lucha, entre hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Cristo. Él resucitó para ser tu Señor. De eso se trata. Amados míos, tengamos en cuenta justamente algo muy importante. Resucitó para que nosotros también no solamente lo consideremos nuestro Señor, sino para que un día también podamos resucitar con Él. Mire, si usted habla con su vecino o mañana lunes habla con su compañero de trabajo, maybe if you ask your neighbor, your friends in your job, and you say, hey, I have a question for you. What happened? Where you like to go when you die? ¿Dónde quieres ir tú cuando tú mueras? Maybe your friend will say, what? Yeah, maybe. Capaz que tu amigo se va a preguntar, ¿qué pregunta es esa? Bueno, es una pregunta normal. ¿Te recuerdas a dónde decías tú que querías ir cuando alguien te hacía esa pregunta? Si alguien te preguntaba, oye, ¿tú a dónde quieres ir cuando mueras? ¿Qué es lo que dice la gente? El cielo, the heaven. I want to go to heaven. Quiero ir al cielo. Todo el mundo parece ser que dice eso. Pero amados míos, está bien, that's okay. Está bien que las personas, usted y yo, todos tengamos ese deseo. Créame, es un muy buen deseo. Claro que sí. Pero el asunto no pasa solo por el deseo. Porque necesitamos haber aceptado que Jesús nos compró, que Jesús es el Señor, que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él nos perdonó, que Él murió y resucitó. Es imposible que una persona pretenda entrar en el cielo si no reconoce que Cristo murió y resucitó por esa persona. Es imposible. Es un request muy importante.
Y amados míos, fíjense en ustedes entonces que cuando Pablo escribe justamente a un grupo de personas que vivían en el Asia Menor, allá en Corinto, Pablo nos dice que Cristo ha resucitado porque Él ha tenido un encuentro con Cristo. Qué interesante. Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando él iba camino a Damasco, con quien se encuentra no es con un discípulo de Jesús, no es con un buen amigo como Lázaro, por ejemplo, no, es directamente con Cristo resucitado. Él es el que le dice: Pablo, Pablo, o mejor dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. En 1 Corintios capítulo 15 y verso 20, dice Pablo: lo cierto es que Cristo sí, y está aseverando esto. En la lengua castellana utilizamos el sí en varias formas, pero en este caso es justamente una afirmación. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así describe Pablo esto. Mi amigo y mi amiga, ¿ha tenido usted un encuentro con Cristo? My friends, do you have the encounter with Jesus already in your life? Porque esa es la pregunta. Tengamos en cuenta algo muy importante. Jesús resucitó entonces para que nosotros podamos también resucitar el día establecido por Dios. En 2 Corintios 4:14 dice Pablo: sabemos que Dios, quien resucitó, otra vez lo afirma, al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo con ustedes. Así que entonces, amados míos, el mismo que resucitó a nuestro Señor también nos va a resucitar a nosotros. De eso se trata. ¿Qué es la esperanza que nosotros tenemos? Nuestra esperanza es Cristo, nuestro Señor. Nuestra esperanza es la resurrección si nosotros hemos muerto cuando Él venga. Nuestra esperanza es ser arrebatados si Él viene y todavía estamos nosotros con vida. De eso se trata. Y a la persona que está a su lado: yo sé que Él viene pronto. Eso es lo que usted espera. Por eso ha resucitado, para ser su Señor y para que usted un día pueda participar de esa resurrección. Si Él no hubiera resucitado, usted nunca podrá resucitar para ir a ese cielo. De eso se trata. Y amados míos, cada hombre y mujer que recibe a Cristo también debe escoger quién desea vivir, para quién desea vivir. ¿Para quién vives tú? A veces escucho personas de: ay, pastor, yo vivo para mis hijos, hago todo por mis hijos porque les quiero ver salir adelante. Son frases célebres. Oh, yo vivo, pastor, yo vivo para mi sueño americano, my American dream, yeah. Estoy esforzándome por eso. No sé, ¿para quién vives tú? ¿Qué es lo que más te está motivando en estos días? ¿Qué es lo que más es tu motivación más importante en estos días que tú estás viviendo? ¿Algún sueño? ¿La obtención de alguna carrera, algún título, comprarte algún vehículo, una casa? No sé, ¿qué es la motivación más importante que hoy está aquí en tu mente? What is your motivation right now?
What is the first things in your life right now for the future? Amados míos, noten ustedes entonces que Pablo también, que fue un hombre como cualquiera de nosotros, que tenía sueños, se había preparado, era un hombre muy conocedor de la palabra, de la Torá, muy conocedor de la ley, ¿sí? Fariseo de fariseos. Imagínense ustedes entonces que un día tuvo que entregar todo su sueño, todo lo que él esperaba escalar en su carrera religiosa, vamos a decir así, como si fuera un doctor en leyes, porque su conversión fue dramática, verdaderamente que sí. Y noten ustedes entonces que en 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. De eso se trata. Amados míos, Él murió por todos, claro que sí. Pero para que los que reciban, dice Pablo, la nueva vida, como le pasó a Él mismo, ya no vivan para sí mismos. Tal vez alguien dirá, ay pastor, usted me está arruinando mi día. ¿Por qué nos está diciendo eso? Yo tengo sueños, yo tengo cosas que quiero hacer. Mire, Dios no es un aguafiestas, Él no viene a arruinarle su día, sus cosas, no. El asunto es que le ama tanto que por eso ha entregado a su Hijo Jesucristo, para que a través de su sangre su alma fuera comprada y apartada del infierno a donde usted y yo un día íbamos. De eso se trata. Y amados, por eso es que Pablo entonces nos ayuda a entender un poquito esto, para que ya no vivan para sí mismos. Porque pregúntate, si vas a seguir viviendo para ti mismo o para ti misma, ¿hacia dónde te llevan esos deseos de vivir para ti misma y para ti mismo? Yo sé que tú y yo llegamos a este precioso país para poder salir adelante y poder consumar nuestros sueños. Pero si aquí nos hemos encontrado con Cristo o algunos de ustedes ya le conocían y al llegar acá entonces se dan cuenta y descubren el plan de Dios para sus vidas, no podemos estar haciendo las dos cosas. No puedo tener un pie en mis deseos carnales y el otro pie en la voluntad del Señor. Porque va a haber una lucha entre la voluntad de Dios y el mundo que me agobia. Es como que te van a cortar a la mitad y vas a estar luchando, peleando con eso. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir para ti misma y para ti mismo nada más? Fíjense que dice, más bien, dice Pablo, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros o por ellos. De eso se trata. Por eso es que vale la pena entonces ahora que es nuestro Señor, no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Él. No está diciendo aquí que no sigas estudiando, no. No está diciendo que dejes de trabajar, no está diciendo que dejes de criar a tus hijos y a tus nietos. No está diciendo eso, sino que ahora, mientras haces esa parte de tu vida, siempre estés reconociendo que Él es tu Señor y haciendo su voluntad. De eso se trata. Pero amados míos, para hacer la voluntad de Él vamos a necesitar consultarlo constantemente. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder hablar con Dios. You really need to talk with God to understand His call, understand
Why he died for you. Necesitamos esto, verdaderamente que sí. Saben, amados míos, la conclusión de este día la tiene el apóstol Pablo cuando escribe una carta a su primera iglesia que él comenzó en una ciudad llamada Tesalónica, también en el Asia Menor, una ciudad de cultura muy griega, por cierto. Y fíjense ustedes que en esa primera carta que Pablo escribe, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, you can read on the screen, dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, ¿se dan cuenta? No cambia el estilo de Pablo. Murió y resucitó, murió y resucitó y murió y resucitó, y nadie lo saca a Pablo de allí. Él lo tiene muy en claro eso. Murió y resucitó. También, dice Pablo, creemos que cuando Jesús vuelva, y eso es lo que nosotros esperamos, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. A los creyentes que hayan muerto. De eso se trata, mis amados, ya que creemos en Jesús. Si tú crees que Él murió y resucitó y le estás entonces esperando, por eso Él entonces un día resucitó, para que tú tengas la esperanza y para que tengas la seguridad de que entonces tú estarás en la presencia de Dios, el momento decidido, establecido por Dios solamente. De eso se trata, que tengas esa seguridad. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias de la vida, de la salud, de la economía, que tú puedas decir, yo estoy segura, yo estoy seguro a dónde voy. Estoy seguro y segura a quien espero. Amén. Dele una palma de alabanza al que vive y al que reina. Amados míos, vamos a ponernos de pie un momento para orar al Señor allí donde está. Invito a todos los que están allí en las redes sociales escuchándonos que también puedan orar con nosotros. Si este día tú has entendido el mensaje de la palabra de Dios, en este día de resurrección, y tú entonces quieres declarar y decir, yo acepto que Jesús es mi Señor, acepto que Él murió, me compró y me salvó en la cruz del Calvario. Ahí donde estás, en tu mente, repite conmigo esta oración hablando con Dios. Dile así, Señor Jesús, este día yo acepto que tú eres mi Señor, que tú moriste y me compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy me ayuda a entender que tú eres mi Señor. En tu nombre, amén. Si esta fue tu oración, levanta tu mano ahí donde estás. Este es un momento especial. Yo quisiera darle gracias a Dios mientras nuestro grupo de alabanza se prepara. Quisiera orar para darle gracias a Dios por cada persona que hoy allí en su mente oró y declaró que Jesús es su Señor. Levanta tu mano donde estás. Tu mano levantada me estará diciendo, pastor, ore por mí. Yo hoy he reconocido que Jesús es mi Señor, el propietario de mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga cada mano levantada. Dios te bendiga de manera especial. Padre amado, esta tarde quiero darte gracias con todo mi corazón, como siervo, como ministro tuyo, por cada hombre, cada mujer, cada joven que hoy, allí con su mano levantada, ha reconocido que tú eres su Señor, que tú eres el propietario de su vida, que tú eres el que le compró, que tú eres el que le salvó
y que también, Señor, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida y nadie jamás podrá borrarlos. A ti te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y decimos amén y amén. Te alabamos, Jesús. Te glorificamos. Voy ahora a invitar a mi hermano Raúl Correa, también a mi hermano